ideas e hilos al hilo de estas historias, Gloria, que nos vas compartiendo acerca del contexto histórico-político de creación y de surgimiento de una propuesta de posgrado en pedagogía y toda esta revisión, esta resignificación que significó para vos eh, la mirada al campo pedagógico para pensar esta propuesta y hoy contárnosla a nosotros. eh, Te invito a reflexionar juntas, a volver a preguntarnos por qué una maestría en pedagogía hoy. Y en este sentido de la pregunta, frente a los desafíos y las circunstancias tan extremas que están transitando las instituciones educativas, que todos estamos transitando en estos tiempos de pandemia y que hicieron referencia ya Flavia, la decana, y Patri cuando presentaron, en estos tiempos, digo, doblar la apuesta en una maestría en pedagogía y en una carrera de especialización en asesoramiento y gestión es una decisión ética, política y epistemológica que, que a mi entender, nos reclama volver a pensar hoy el lugar del pedagogo, el lugar de la pedagoga, del pedagogue, para favorecer procesos reflexivos en torno a esas experiencias educativas y sus múltiples condicionantes en estos contextos, que es un poco lo que venías transitando ahora en las últimas ideas que nos compartías. Entonces, un pensar y un reflexionar en situación con otros, con otros, y en ese sentido nos interesaría, Gloria, que nos acompañes a pensar en presencia, así como estamos acá todos tan acompañados de tu historia, de tu trayectoria, que nos acompañes a pensar desde esa propia trayectoria tuya los aportes a esta idea central que has venido trabajando, a, a pensar la reflexividad, en esa tensión que se genera entre intervención e investigación y en poner en diálogo estos múltiples procesos entre profesionales de distintos campos que al interior de las instituciones educativas se encuentran en múltiples tareas que pueden generar conflictos, tensiones, relaciones de poder, pero también relaciones fructíferas de saber, de recreación de experiencias. Entonces, desde tu trayectoria, ¿cómo podemos pensar hoy la reflexividad? ¿Qué aportes podés acompañarnos a pensar? Y gracias por estar. Bueno, yo te voy a... en el campo pedagógico es frecuente que aparezcan, que surjan lo que nosotros designamos por ahí términos estelares, entre comillas, ¿cierto? Que todos utilizamos y que están vaciados de sentido. Y reflexividad es uno de esos, como lo fue en su momento el de profesionalización, ¿no es cierto? Por eso yo hablo de profesionalización en términos genuinos y no retóricos, porque las reformas hablaban de profesionalizar y volvían a colocar a profesionales y a docentes en el lugar de meros ejecutores de lo que otros decidían, incluso sobre la esencia de su propio trabajo. Y con la reflexividad pasó algo muy parecido, al punto que en un texto pedagógico de uso frecuente en los centros de formación se llegó a plantear por qué insistir tanto en el planteo de reflexividad en los profesores si los profesores son reflexivos por naturaleza. Entonces yo, preocupada con ese tema por llegar al fondo de la cuestión y porque me interesaba recuperar el concepto de reflexividad, logré en Castoriadis un aporte, ahí viene lo de cuando
las disciplinas de las ciencias sociales aportan en sentido virtuoso. Pude con él en un texto que no sé cómo llegó a mis manos, porque no es el más conocido sobre las instituciones, es decir, no es cierto que los docentes son, yo podría decir los profesionales, reflexivos por naturaleza. Nadie es reflexivo por naturaleza, es decir, no nos viene dado en el ADN. Acá él coincidiría con Bourdieu. La reflexividad es una posición que hay que construir, que no es para nada sencilla, porque la reflexividad, como él la plantea, él habla de reflexividad en sentido fuerte, quiere decir que lo primero a lo que nos conduce es a ponernos en oposición con nosotros mismos, ¿sí? A ponernos es decir, solo podemos ver al otro radicalmente diferente, porque tanto hablamos también de otredad, pero nunca asumimos que cotidianamente nos estamos enfrentando con otras, que además de ser diferentes, son radicalmente diferentes. Entonces, bueno, él dice, solo puedo asumir eso cuando logro ponerme en oposición a lo propio, ¿no es cierto?, conmigo mismo, y eso significa asumir y advertir, por eso la importancia de procesos metacognitivos y metaanalíticos, porque es decir, cuando yo me enfrento con la imagen que me refracta en procesos de reflexión, no me encuentro siempre con lo que espero, con lo que me gustaría encontrarme, y tengo que reconocer aspectos que son parte de nuestras prácticas, porque por algo son prácticas sociales, por algo son prácticas que tienen que ver con aquello del orden del humano, que son conflictivas y son contradictorias, y nosotros como hacedores de esas prácticas también lo somos, ¿no es cierto? Entonces, eso, la reflexividad en sentir fuerza, ponerse eso, en esa situación. Y yo creo que la pandemia, de alguna manera, acá podemos discutir un montón, ¿no? Pero me pasó a mí, a ver, una mujer mayor, ustedes me están viendo, ¿no? Que ya pensaba que me jubilaba definitivamente y que me tuve que poner a repensar mis propuestas de la presencialidad para la virtualidad. Eso que fue, claro, era fácil decir, a ver, campo de la práctica, yo trabajo eso, campo de la práctica, de las prácticas, no, la virtualidad, imposible. Fui todo el año pasado, he estado haciendo un trabajo intenso con profesores de los campos de la práctica que tienen que ver con formas de intervención, ¿no es cierto?, por pensar que la virtualidad no lo hacía posible. Entonces, lo que pasa es que más allá de la reivindicación de la presencialidad, de lo que significa el estar con otros, de realmente juntarnos con el diferente, de salirnos del microespacio doméstico, ¿no es cierto?, y abrirnos a otro espacio que realmente nos encuentra con el diferente, con la diferente. Más allá de la importancia de los vínculos, de la presencialidad, de lo afectivo, de la corporeidad y demás, hay algo que está claro cuando dijimos, bueno, pero a ver, ¿y qué hacemos frente a esto? Cuando ya la pandemia nos mostró que no era un corto tiempo, miren, ya llevamos 1 año y medio, y sabemos cuánto más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cosa que batallamos y defendimos? Yo discuto esto con nietas,
con nietas ya jovencitas que tengo, que estamos en contra de las perspectivas binarias, pero acá también se armó una binaria genial entre presencialidad y virtualidad, desconociendo que en la presencialidad también teníamos todavía muchísimas, pero muchísimas cosas que resolver, tanto quienes están interesados en la especialización como en la maestría. ¿No es cierto que no? Romantizamos la presencialidad en un punto. Ya dije lo que la presencialidad garantiza y que no hay forma de, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos, ¿cómo quienes defendemos el derecho a la educación asumimos la continuidad pedagógica, porque la continuidad pedagógica es la única posibilidad de asegurar el derecho a la educación, y generamos propuestas, ese es el problema, propuestas que no vuelvan, ahí viene lo que me plantea Patricia, de cómo operan planos de reflexividad crítica. Novoa, el portugués, saben que dice, y contextualizada, porque la reflexividad crítica en abstracto solo no, contextualizada. O sea, que remite a situaciones concretas, a grupos sociales, culturales, a características singulares, idiosincráticas, peculiares. No es en abstracto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí, ¿cómo hacemos para no volver sobre cuestiones que creemos superadas, pero que tenemos fuertemente interiorizadas en nuestras matrices? Porque lo que más hizo la gente es reproducir. Lo que más hizo, perdón, de nuevo, lo que más se hizo en educación es reproducir versiones conductistas, llenando de contenidos y consignas, y con eso pretender que se resuelven procesos educativos. Estoy hablando tanto del enseñar, ¿no es cierto?, como de instancias de capacitación, donde también el planteo es el mismo, es decir, cómo generar propuestas constructivistas, cómo hacer el giro, así como en investigación tuvimos que hacer un giro tan importante para desembarazarnos de formas de indagación, ¿no es cierto?, que nos ataban, nos dejaban pegados, yo digo, prácticamente a indagaciones de corte comprobacionista, porque desde el punto de partida ya sabíamos a dónde queríamos llegar y por tanto llegábamos a eso. Y entonces ahora también, ¿cierto?, no permitirnos ponernos en tensión y decir, bueno, a ver, ¿cómo encuentro la vuelta? Patricia Mercado hizo referencia a Mériès, el tema de la pandemia. Fíjense la cita que ella trajo. Yo, después que ustedes hablen, quiero leer algo de María, para decir, María, no sé hace cuántos años, como 20 ya lo años, planteaba. Ya planteaba estas problemáticas, ya las teníamos, por eso todos decimos, en realidad la pandemia lo que hizo es visibilizar, por supuesto que agudizó, porque esto es una pandemia, situación global, los niveles a los que llegó. Bueno, esto es una cuestión de niveles de gravedad de la provincia. Mejor no hablemos, no pensemos mucho en este momento. Sí, no podemos dejar de pensarlo, pero la situación es tremenda. Pero lo que quiero decir es que en realidad visibilizó situaciones que no se estarían planteando igual, pero que ya se venían claramente esbozando y respecto a las cuales no se hacía nada. Más allá de la prepandemia que tuvimos con un gobierno de corte neoliberal que
arrasó con proyectos educativos que hubieran posibilitado resolver en gran medida problemas que la virtualidad nos está planteando, ¿no es cierto? Tanto por los dispositivos de los que disponían alumnos como docentes, como por los proyectos que se generan. Lo que quiero decir, Sí. corto para dar lugar al intercambio, porque creo que nos hemos ido, es que Mary dice una cosa interesante que no siempre se tiene en cuenta. Las desigualdades, esto cuando se cambia, que a mí me encanta lo de grupos y sectores vulnerables a vulnerados, porque en realidad no es que son vulnerables, sino que fueron vulnerados. El problema no es solo de conectividad y soporte sociotécnico. Acá va a venir el trabajo, yo creo en ese sentido, tiro algo, ¿no? Al comité y a todo. Creo que estas carreras tienen que ser una usina pedagógica de generación de nuevas propuestas, porque esta pandemia nos ha cambiado la vida, estamos viviendo una nueva etapa de la historia de la humanidad, hay un giro civilizatorio inmenso y es impredecible lo que vamos a tener que enfrentar. Siempre hablábamos nosotros de impredictibilidad, pero en este caso es de una inmensidad que inconmensurable, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que volverla una usina productora de reflexiones, de categorías que permitan comprender, explicar de la mejor manera y que permitan generar propuestas alternativas para los gravísimos problemas. Porque decía, están los problemas objetivos de conectividad, de soporte sociotécnico, pero están los problemas subjetivos, de culturas totalmente diversas. A ver, ahora nos venimos enfrentando a lo diferente, a lo diverso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comprender que hay lógicas diferentes? A ver, porque, y con esto cerraría yo, en el campo pedagógico se movilizan lógicas diferentes que tienen que ver con racionalidades también diferentes, teórica, práctica, técnica y política. Entre lo técnico y lo político surge una tensión muy importante como ámbito simbólico, porque es justamente en ese espacio entre lo técnico y lo político donde se resuelve la viabilidad de los proyectos y las propuestas pedagógicas. Y ese es el lugar en el que nos desempeñamos pedagogos y profesionales que deciden dedicarse al campo pedagógico. Entonces, bueno, resolver esa tensión define no solo desde las adscripciones teóricas, sino desde las posibilidades situadas que nos ofrecen contextos, instituciones, actores y demás, resolvemos los estilos de intervención desde los que vamos